Muy bien, continuando con el tutorial, entonces vamos a crear los archivos ventas, inventarios. Para ello vamos a crear un nuevo archivo, vamos a asignarle el nombre ventas.py, lo abrimos y en él vamos a importar entonces la librería con la que vamos a estar trabajando. Entonces, en este caso vamos a importar eh, tkinter como un tk. Quiero importemos acá de primero from tkinter import. Vamos a importar todo de la librería. Listo. Y vamos a importar, que utilizaremos más adelante, tkinter, from tkinter import ttk, y vamos a utilizar los mensajes box. Listo. Ahora bien, como ya habíamos mencionado, debemos crear una clase ventas. Recuerden, la primera letra de las clases va a ir con mayúscula. Le vamos a asignar el tkFrame y vamos a definir el constructor de la clase ventas. Entonces vamos con la función def elini. Vamos a asignarle el self y vamos a asignarle un parámetro parent. Listo. Entonces, vamos a llamar ese constructor de igual manera con el método super. Vamos a llamar nuevamente al init y vamos a indicarle el parámetro que acabamos de colocar, parent. Listo. Ahora vamos a crear una función donde vamos a clasificar todos los widgets que vamos a utilizar en este caso. Entonces vamos a colocar los widgets, la función widgets, self, le asignamos el self y vamos a crear un frame que va a ser igual a la clase tkFrame. Vamos a asignarle, vamos a decir que ella va a estar contenida dentro del tel. Vamos a asignarle un background. Ese background va a ser de color. Voy a dividir la pantalla en dos, una para el título y el otro para contener los demás widgets. Entonces aquí voy a colocar un gris 2, 4, 5, 6. Vamos a dejarla ahí por el momento, no con tantas configuraciones. Vamos a decirle a la variable que acabo de crear, frame1, que se va a mostrar con el método pack, y vamos a asignarle un lugar donde quiero que se muestre. Entonces desde el x 0 y 0 vamos a decirle que va a tener un ancho de 1100 y va a tener un alto de 100. ¿Por qué de 100? Porque va a ser únicamente para contener el título. Listo. Entonces continuamos con la ventana container. En la ventana container vamos a crear también la función widgets, donde vamos a colocar los botones que van a llamar a este archivo ventas y al archivo inventario. Entonces, para iniciar, vamos con container, vamos aquí a crear la función de widgets.
Vamos a asignarle el self. Vamos a decir lo mismo que vamos a crear una variable en frame1 que va a ser de tipo TKFrame. Vamos a asignarle el self. Va a tener un fondo de color. Vamos a ponerle este mismo color que hemos estado utilizando en el tutorial. Y vamos a empaquetarlo. Entonces, para empaquetarlo vamos a lo mismo que hicimos en el otro archivo. Vamos a empaquetarlo con el método pack y vamos a darle una ubicación con el método place. Vamos a decir que las coordenadas van a iniciar en x, 0, en y, 0. Va a tener un width, que es un ancho de, vamos a colocarle en este caso 800, porque recordemos que la ventana es de tamaño 800 por 400, entonces va a tener un width de 800, un height de 400 y dentro de este frame 1 vamos a ubicar los dos botones. Entonces vamos a asignar un botón ventas que va a ser igual. Este es el nombre de la variable y esta variable va a ser del método button. Button son los botones de en esta librería de Kindle. Entonces vamos a indicarle que ese botón que estamos creando va a estar en este frame 1 que acabamos de crear aquí arriba. Listo, se va a contener dentro de este cuadro. Va a tener un background. Vamos a decirle que ese background, por ejemplo, puede ser verde, green. Va a tener un foreground. Un foreground significa el color de la letra. Entonces, el foreground va a ser, coloquémosle black. Y va a tener un texto que nos dice ir a ventas. Listo. Por el momento, entonces vamos a agregar la función del command y vamos a asignar el self.ventas, que significa que cada vez que yo presione el botón me va a llevar a la función ventas que estoy creando acá, y esta función ventas me va a mostrar lo que tenemos creado en la clase ventas. Entonces aquí ya tenemos que ir importando la clase ventas. Entonces indicamos desde la clase, desde el archivo ventas, me va a importar la clase ventas. Con eso esto ya no nos da error y aquí podemos abrir entonces la ventana. Aquí nos hace falta algo, que es ubicar el botón ventas para que pueda, por supuesto, aparecer en el archivo, en el programa. Entonces lo vamos a ubicar con el método place. Vamos a decirle que en el X es horizontal y el Y es vertical. Entonces el X va a estar a una distancia de 500 píxeles dentro de esta ventana frame. ¿Sí? Esta ventana frame tiene 800 de ancho, entonces yo le estoy indicando que el botón va a ir más o menos por el 500, ¿sí? De izquierda a derecha. Y en Y vamos a decirle que se posicione más o menos sobre 30, va a estar más hacia arriba. Entonces aquí en Y es igual a 30. Vamos a darle un tamaño al botón de ancho de 240, que se vea grande, y un height que está a una altura de 60. Ya con eso tenemos la configuración creada para el botón ventas.
Ahorita lo que vamos a hacer es realizar esto mismo, pero para la ventana inventarios. Para realizar esto, entonces vamos a crear nuevamente, así tal cual como hicimos el archivo ventas, vamos a crear un archivo inventario, lo vamos a importar acá, vamos a crear el botón y vamos a hacer la conexión. Muy bien, continuando con el tutorial, entonces nos queda el archivo inventario para crear el botón y ligarlo a la función para abrir el inventario. Entonces vamos a ir a nuestra raíz de la carpeta, vamos a crear un nuevo archivo, vamos a llamarle inventario.py y vamos a empezar a escribir el código. Vamos de igual manera a importar lo que requerimos para este archivo. En este caso vamos a importar from tkinter import, que me importe todo de tkinter, y vamos a importar tkinter como tk. Vamos a decirle también que from tkinter me importe la librería ttk y los mensajes box que vamos a estar utilizando más adelante. Entonces vamos a empezar creando la clase inventario, de igual manera inventario, de igual manera como hicimos la creación de el archivo ventas. Vamos a crear el constructor del inventario. Vamos aquí en inventario, vamos a asignarle el tk.frame. En inventario vamos, aquí no es tkk, sino ttk, estaba marcando error, listo. Entonces en la función vamos a crear el constructor, el init que creamos, que hemos estado creando en todos. Vamos a asignarle el self y vamos a asignarle el, em, el parámetro padre. Listo, entonces vamos a llamar, aquí me falta cerrar, aquí me está faltando init, aquí me está faltando cerrarlo con los dos puntos. Listo, ahorita sí vamos a llamar al constructor, vamos a indicarle super, vamos a llamar al init y vamos a indicarle el parámetro que le acabamos de asignar. Vamos a posicionarlo con el pack y vamos a, no recuerdo si en el archivo ventas no estoy llamando aquí, debemos llamar a esta función que acabamos de crear, widget, la debemos llamar en el constructor para que no haya ningún inconveniente y se muestren correctamente. Entonces vamos a llamarlos acá, widgets, y lo mismo vamos a hacer en el archivo inventario, self.pack, y vamos a llamar la función widgets que vamos a estar creando acá. acá. Entonces, yo creo que para acá, para tener aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar para ahorrarnos un poquito de tiempo. Vamos a pegarlo acá y va a ser exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, como yo quiero identificar cuál, aquí vamos a agregarle un título. Vamos a decir qué título es igual a un tk label mayúscula label, y ese label va a estar ubicado en el self y va a tener un texto que nos diga inventarios. Listo. Entonces ese texto inventarios va a tener un background. Vamos a copiar este background que tenemos aquí, lo vamos a asignar aquí y vamos a decirle que se va a posicionar título.place
aquí. Primero vamos a empaquetarlo y luego sí vamos a ubicarlo. Entonces, para ubicarlo, vamos a indicarle que como este label está aquí en este frame, que es el self, vamos a indicarle que va a estar a una distancia de 5 píxeles de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo va a estar en cero, va a iniciar desde el principio, va a tener un ancho, un width de 1090 y va a tener un height de 90. Esto para que este texto no me vaya a interferir con aquí height de 90 tenga un 5 aquí arriba, un 5 abajo y 90 completan los 100. Y este lo mismo, un 5 a la izquierda, un 5 a la derecha y el 1090 completa los 1100. Entonces, este mismo label lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en eh, en la ventana de ventas, solo que aquí le voy a cambiar inventarios por ventas y así vamos a poder identificar cada una de las dos ventanas. Ahora volvemos al archivo container y vamos a crear el botón y aquí ya podemos ir importando el archivo, entonces vamos a indicarle que from el archivo que acabamos de crear que se llama inventario, vamos a importar la clase inventario con mayúscula. Recuerden que las clases las he puesto la primera inicial de la palabra con mayúscula. Entonces me va a importar inventario, aquí ya me lo está tomando, ¿sí? Entonces esta función inventario me está solicitando que se abra un nuevo frame bajo la modalidad de top level que es el inventario. Y entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a copiar este botón, voy a pegarlo acá, solo que le voy a cambiar el nombre, entonces ya no va a ser botón venta, sino botón inventario. Y aquí lo mismo, lo vamos a posicionar como botón inventario. Va a estar en el frame 1, a este no le voy a decir que sea de color verde, sino que sea de color azul, va a tener un fondo, un color de letra, digamos que blanco, como para que ustedes vayan a ir mirando cómo se modifica según las preferencias y ir a inventario. Aquí el command, como si yo lo dejo aquí me va a abrir la misma función que está arriba, entonces pues obviamente toca cambiar la función es que me abra la ventana de inventario, entonces aquí le voy a poner inventario. Si yo dejo con esta misma configuración los dos, me va a aparecer un botón encima del otro, entonces no me va a servir. Entonces yo tengo que cambiar la posición que le voy a dar la posición que le voy a dar al botón, entonces voy a indicarle que en X sí puede ir similar, porque estamos hablando de que van uno así y el otro así más abajo, los dos en la misma distancia. Pero el Y, que no se posicionen, si uno se posiciona aquí, el otro se debe posicionar más abajo. Entonces, si el primero está en 30, el segundo lo voy a colocar, digamos que le voy a colocar 100 más, entonces le voy a poner 130. Va a tener el mismo ancho y el mismo alto, van a ser dos botones muy similares. Vamos a poner a correr el programa para ver qué nos muestra. Aquí no estoy llamando el método widget, vamos a ver en la ventana container. La ventana container debería estar llamando también, así como llamé los widgets en la ventana de ventas y en la ventana de inventarios, debemos llamar los widgets en la ventana de container. La llamamos, vamos a guardar, volvemos al index y vamos a ejecutar nuevamente. Listo. Aquí ya tenemos nuestra ventana principal de container. Tenemos un botón que nos debe direccionar a la ventana ventas y tenemos un botón que nos debe direccionar a la ventana inventarios.
Entonces vamos a presionar a ver si están funcionando bien. Aquí me abre la ventana ventas. Sí, este fue el frame que creamos de color gris. Este que tenemos acá, vamos a ir al archivo ventas. Este es que indicamos que tiene 1100 y 1100 de ancho y 100 de alto. Entonces aquí podemos ver 1100 de izquierda a derecha y 100 de arriba hacia abajo, y tiene un label que se llama ventas, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, agrandar ese label, puedo utilizar un font. Vamos a utilizar un font aquí en la configuración. Vamos a decirle font, que es la fuente. El font vamos a decirle que sea sans, por ejemplo, que tenga un tamaño de 30 y que sea bold, que es en negrilla. Listo, entonces lo tenemos así. Eh, ¿Qué otra configuración podemos darle? Podemos decirle que va a tener un anchor. El anchor es como va a estar centrado el título en la alineación. Entonces vamos a decirle que va a ser en un center. Center va entre comillas. Vamos aquí entre comillas. Y vamos nuevamente, guardamos y vamos a ejecutar nuevamente el proyecto. Lo tengo todavía abierto, vamos a cerrar, volvemos a ejecutarlo y ahorita sí vemos el ventas un poco más grande. Si yo quiero que esta línea gris me separe como con un borde que se identifique, vamos a crearle un borde. Para crearle el borde, entonces vamos nuevamente a ventas. Aquí, que es donde estamos creando el frame, vamos a indicarle que queremos como una línea un poquito más oscura, un borde, ¿sí? Entonces para crear ese borde vamos aquí en la configuración, vamos a decir que un highlight background va a tener una línea, el color, aquí vamos a definir el color, que va a ser, pongámosle gris, y vamos a indicar, para indicar el tamaño, vamos a utilizar el highlight thickness. Vamos a utilizar este y vamos a indicarle que es 1. ¿Listo? Entonces nuevamente guardamos, vamos al archivo index, vamos a ventas y ya podemos ver que tiene un borde un poco más grueso de color gris. Si yo le coloco otro color o le coloco, por ejemplo, vamos a colocar un red y vamos a colocarle un tamaño un poco más grande al borde, vamos a ver cómo se ve. Vamos acá y ya podemos ver el borde distinto. ¿Listo? Entonces aquí, dependiendo de lo que ustedes quieran en la configuración, pueden realizarlo a su gusto. Entonces yo lo voy a voy a dejarlo nuevamente en 1 y voy a dejarlo en gray, únicamente como para que medio se distinga la parte superior de la parte inferior. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y estar pendiente a la siguiente parte que se publicará pronto. Nos vemos en el próximo video.